Bendito es el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, amigos. Privilegio más poder dirigirnos a través de este medio para tener siempre ese tiempo de la palabra de Dios, el cual no dudamos que será de bendición para cada uno de nosotros. Así es de que bienvenidos a los hermanos que en un momento se van a hacer presentes y a cada una de las personas que pueden escuchar este video. Vamos a orar como siempre lo hacemos para pedirle al Señor que sea Él quien esté hablándonos, que sea Él quien esté ministrándonos y que su preciosa palabra pueda hablar a cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio hermoso que tenemos este día, Señor. Un día más de batallas, pero también de victorias, Señor. Un día de favores, de misericordia que tú nos has dado, Padre. Esta preciosa noche, Señor, nos encomendamos a la voz de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, transformándonos, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu preciosa y a tu perfecta voluntad, Señor. En tu nombre y por la fe, Señor, oramos y creemos que estás con nosotros para hablarnos, para bendecirnos y para tomarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Qué gusto verles. Mis hermanos de la iglesia, es un maravilloso privilegio saludarles. Alcanzo ahí a distinguir algunos. Dios les bendiga. Bueno, si tienen alguna petición, ahí la pueden escribir. Mi esposa va a estar ahí pendiente y me la va a hacer llegar al final de la transmisión para que podamos orar. Pero vamos ya a dedicarnos, hermanos, a lo que hemos venido, y es a la palabra de Dios. Amén. Así es de que esta noche vamos a tener un tema un poco particular, pero que yo espero que sea de bendición, hermanos. Quizás en este momento no lo necesitemos, pero puede ser que en algún momento lleguemos a necesitarlo o tengamos dudas de lo que podría suceder o lo que podría acontecer. Pero yo deseo que el Señor esté con nosotros siempre. Amén. Entonces quiero leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Aliento en la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche, hermanos. Aliento, alentarnos en la palabra de Dios. Sin duda que estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, situaciones realmente difíciles, pero la palabra de Dios es y tiene el aliento necesario a través de la esperanza que se nos da en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que en esta porción de la Escritura vamos a entender cuál es el tipo de aliento, cuál es la esperanza que Dios tiene para sus hijos. Usted es hijo de Dios, usted tiene esperanza, usted no está desamparado, usted no está solo, Dios está con usted. Amén. Entonces, acerca de la venida del Señor, el apóstol Pablo estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia que estaba en Tesalónica, una comunidad que había sido evangelizada previamente por el apóstol Pablo, pero que en este momento había un momento de duda, de incertidumbre, como lo que estamos viviendo, hermanos. Los hombres, las personas a estas alturas tienen dudas, tienen incertidumbre de lo que se va, de lo que se viene, de lo
que se vive del futuro. Siempre lo hemos dicho, los hombres, las mujeres anhelan conocer el futuro. Sin embargo, solo hay alguien que conoce el futuro de las personas, de las almas, el destino, y ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, Él va a contestar con una palabra y va a decir: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, como para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Ahora, pero esta palabra tampoco es una forma de adverbio, pero que nos va a conjugar con lo que anteriormente se nos ha dicho, y es que Jesús es esperanza para las almas. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? Jesús es esperanza para los vivos, gloria al Señor, pero también para los que mueren en Él, pero no solo para ellos, sino también para aquellos que aún no han venido a sus pies. Jesús sigue siendo la esperanza. Me encantó una porción de Lucas en el capítulo 4, versículo número 30, creo que 40, no lo recuerdo, lo compartí, que decía: y al ponerse el sol, todos los enfermos, los necesitados, salían donde estaba Jesús, y Él les ponía las manos y eran sanados, porque Jesús era esperanza para los vivos, para los necesitados, para los enfermos, pero también para aquellos que permanecemos, hermanos, en sus caminos hasta la venida del Señor. Él será nuestra esperanza. Pero si Él no ha venido y la muerte nos sorprende, Él seguirá siendo nuestra esperanza. ¿Sabe? El Salmo número 48, versículo número 14, de los hijos de Coré, dice estas palabras: este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, hay algo más difícil y algo más doloroso, y es más doloroso que la muerte, y es morir sin Dios, morir sin la fe de que estamos en las manos de nuestro Dios, hermano. Pero Cristo tiene esperanza para cada uno de nosotros. Espero que usted pueda atesorar esta palabra, hermanos, que en el momento correcto pueda usted usarla y tenerla en su corazón. Déjeme decirle que el tiempo que vivimos, hermanos, no nos permite estar en iglesia. Sin embargo, usted puede conservar la palabra de Dios en su corazón, ahí a la par donde usted, donde un vecino. Probablemente, aunque no querramos, hermanos, hay gente que está muriendo, y quizás son gente que no tienen esperanza, no tienen fe, gente que no ha oído la palabra de Dios, gente que se está preguntando: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué va a pasar? Hermano, usted es la palabra, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene esperanza, usted tiene el consuelo y el aliento que esas almas necesitan. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo primero que el apóstol va a decir en el capítulo número 4, porque la esperanza viene de conocer al Señor, de encontrarnos con el Señor. Amén. Mientras el hombre camina sin Dios, vive sin esperanza. Mientras el hombre camina sin Dios, camina en oscuridad. Mientras el hombre ignora la palabra de Dios, va a vivir en la oscuridad, hermanos, tropezando, doliéndose, sufriendo. Pero una vez venga la gracia de Dios, las cosas van a ser transformadas. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 4, va a decirles: hermanos, esta es la vida que agrada a Dios. Hay esperanza. Si usted no ha conocido al Señor, si usted ha conocido ya al Señor, hay esperanza, hermano, porque hay algo precioso. El apóstol va a exhortar a esta comunidad de cristianos, estos hermanos en la fe, y les va a decir: hermanos, de la manera que aprendieron de mí acerca de Jesús, así tienen que vivir, tienen que esforzarse, hermano. ¿Por qué? Porque hay una esperanza bienaventurada, hermano, y una esperanza gloriosa que Dios tiene. Amén. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque Pablo va a decir: ustedes tienen esperanza y no son como los otros. Los otros son los que no han creído en el Señor, hermano. Los otros son los que no han depositado su confianza en Cristo Jesús. Pero los que la depositaron tienen una esperanza en medio del dolor. ¿Quiénes dicen amén, hermano? En medio de la angustia, usted tiene esperanza. En medio de la aflicción, usted tiene un consuelo, hermano. En medio de la dificultad, para usted hay aliento en la palabra de Dios, hermano. Perdone que tenga que hacer separación, pero esto la Biblia lo establece, la palabra de Dios lo establece, hermano. Y si lo dice, tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que las almas oigan, entiendan que para alcanzar esa promesa, para alcanzar esa salvación, primero debemos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo haciendo una descripción
descripción de la vida que le agrada a Dios. Y dice de que hay una vida que es agradable y nosotros debemos buscar agradar a Dios. Si usted no está procurando agradar a Dios, hermano, probablemente estemos fuera de la promesa, de la esperanza, de la vida eterna, de la redención en Cristo Jesús. Amén. El versículo 3 dice de que nos ha hecho conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y Romanos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermano, es agradable. Por eso es que cuando usted estuvo en el mundo, cuando usted no conocía a Dios y decía, un día voy a ser cristiano, tal vez si el Señor me salva, el Señor te salvó. Y ahora que la gracia de Dios te ha traído, entiendes que la voluntad de Dios es perfecta. Entiendes que andar en el camino torcido por el que andabas no era lo adecuado, hermanos. Aunque sonreías, pero por dentro llorabas. Aunque disfrutabas, pero por las noches llorabas. Ahora en Cristo Jesús hay una vida nueva, hay una esperanza bienaventurada. Amén. Ahora dice el versículo número 4, habla acerca del honor. Hermano, mucha gente ha sido transformada por el poder de Dios. Hombres que decían, es que yo no puedo cambiar esta área. Correcto, usted no podía, pero Dios sí pudo, hermano. Dios lo transformó. Es que yo no soy un hombre, yo no soy una mujer de hogar. Usted no podía, pero Dios lo transformó por su poder y por su gloria. Amén. El versículo número 7 dice, hay una palabra preciosa en el versículo, al conocer la voluntad de Dios, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, esta palabra santificación usted puede escucharla como algo, quizás que una camisa de acero. No es así, hermano. Cuando Dios te llama, cuando Dios te salva, su gracia, su sangre te limpia de todo pecado y hay una nueva naturaleza que nace en ti y que te hace buscar lo que es santo, lo que es agradable delante de los ojos de Dios, hermano. Y esta es la voluntad de Dios. Dios te da la capacidad, Dios te da la facultad. Oiga bien, hermano, mientras no ha ocurrido el nuevo nacimiento, el hombre está atado, el hombre está encadenado y va directo a la condenación. El pecado gobierna. Por eso Romanos capítulo número 6 diría, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de tal manera que